La violencia en el deporte trasciende el ámbito profesional y se está instalando peligrosamente desde hace algún tiempo en las categorías inferiores. Según estudios recientes, el comportamiento agresivo de los padres, que llegan a comportarse como auténticos hinchas, es el detonante de esta escalada violenta. Un equipo de Los Reporteros ha grabado durante varias jornadas lo que sucede en los campos de fútbol de nuestra comunidad, en la que se disputan todos los fines de semana unos 3.000 encuentros. La sorprendente experiencia vivida ha sido sometida al criterio de varios expertos en violencia y psicología deportiva. Este joven de Linares se llama Carlos Rubio y no puede evitar una amarga sensación de pesadumbre cuando se asoma al campo de fútbol de Vilches, un pueblo cercano al suyo. Aquí peligró su vida y aquí vio truncada una prometedora carrera de árbitro, porque fue aquí donde el padre de un jugador le propinó una brutal paliza al término de un partido de fútbol infantil. El partido era intrascendente, no se jugaba nada, ni una tarjeta amarilla. Al terminar el partido, entrar al túnel del vestuario, estando en mi puerta, recibí un golpe aquí detrás y perdí el conocimiento, y conforme perdí el conocimiento me cogió la cabeza, me dio contra el quicio de la puerta y ahí empezó a ensañarse conmigo. 9 puntos aquí en la cabeza, rectificación cervical, desprendimiento de carne de costilla, vamos. Y porque el delegado del Vilches, del campo de Vilches, se echó encima mía, si no hubiera seguido. Un caso extremo sin duda, pero en absoluto aislado. Paliza así como la que a mí me dio, pues a lo mejor puede haber poca en el año. Pero en verdad de pelearse padres o los mismos críos o haber batallas campales, sobre todo en estas categorías, sí. Muy, muy común. ¿Cuánto de común? Basta con acudir a una competición de fútbol base para comprobarlo. 9 de la mañana, un partido de fútbol infantil acaba de comenzar. Nos situamos con naturalidad entre el público, poco numeroso por cierto y compuesto casi exclusivamente por padres. ¡Vamos arriba! Unos más calmados que otros. ¡Vamos, Miguel! Los jugadores solo tienen 7 años, pero soportan una presión inasumible a tan corta edad. ¡Entra, coño! El partido está bastante igualado. El marcador no se mueve. ¡Vamos a lucharla, José! ¡No! ¡Me cago en la puta! Vale, José, vale, eso es. Y eso no hace sino incrementar la tensión. No, tranquilo. Póngase donde quiera, hombre, no hay problema. Una falta sin trascendencia ni gravedad aparente provoca un estallido de recriminaciones contra el niño que la cometió. La trifulca entre padres no tarda en llegar. ¿Por qué no va la que está dando el niño? No, pero mira, escucha, tú del fútbol al niño lo dejas. No le he matado, mira. Al niño lo dejas. ¿Vale? No, al niño lo dejamos. Al árbitro. ¡Árbitro! ¡La tarjeta, que ese es mi hijo! Un acceso de ira del que tampoco se libra el árbitro. ¡Que te vengan a pedir los cuernos hasta por el culo, cabrón! En apenas 10 minutos de partido asistimos a un desalentador panorama que convierte a algunos padres en hooligans. ¿Por qué una presión tan exacerbada sobre unos jugadores tan jóvenes? Y lo más importante, ¿cómo afecta esa actitud agresiva y vergonzante a sus propios hijos? Para responder a esto, someteremos el material que ya han visto y el que aún queda por emitir al criterio de los expertos. Uy. La actitud de gesto es todo un manual. Alfonso Garrido pertenece al Comité Antiviolencia de la Federación Andaluza de Fútbol y es un destacado analista de lo que acontece en el deporte base. La mayoría de estas conductas, además, no son del fútbol, sino son con ocasión del fútbol. Es decir, esta persona que es así de violenta, es violenta en este deporte que se llama fútbol porque su hijo juega al fútbol. Pero si el hijo jugara a la petanca, pues posiblemente también. Un reciente estudio sostiene que el comportamiento agresivo de los padres es el principal detonante de la violencia verbal y física que se genera cada fin de semana en el deporte de base. Una tesis que comparte la psicóloga Macarena Lorenzo. La presión que tiene que estar sintiendo este chaval, ¿no? A juicio de esta especialista en psicología del deporte,
Los padres demasiado exigentes o demasiado agresivos malogran el desarrollo educativo de sus hijos. Esto es lo que se ve en estadios de primera división, de segunda división, los profesionales, en equipos profesionales. El problema es que se tiende también a extrapolar a los niños, sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer para el desarrollo deportivo e integral, que es al fin y al cabo el objetivo de todo el deporte de base. Porque en este tipo de competiciones hay un entrenador en cada banquillo, sí, pero detrás de cada portería puede haber tantos entrenadores como padres o madres asistan al partido. Vamos, que quedan nada, Vamos a ponernos en el papel del niño. ¿Qué hago? ¿Atiendo las instrucciones que me ha dado mi entrenador o atiendo las instrucciones que me está dando mi padre? Y las indicaciones no siempre fomentan el juego limpio. Asistimos a otro partido. El equipo local gana por la mínima a pocos minutos del final. El padre ya sobresalta la valla e intenta formar parte del juego. Llama al árbitro, ya hace llamadas de atención, lo cual hace que el niño también pueda expresar mayor interés por llamar la atención. Esto en fútbol es común, tirarse al suelo, perder tiempo. No pita nada. Entonces es llamativo como el padre también incita a esa conducta. Seguramente habrán advertido que este partido lo dirige una joven árbitro, un signo de absoluta normalidad que, sin embargo, no siempre es bien recibido entre el público femenino. El fútbol ha sido clásicamente un deporte machista. Es decir, los estadios han estado llenos de humo de puro y de caballeros diciendo tacos. La irrupción de la mujer en los estadios ya supuso un cambio de algunas actitudes. En un doble sentido ida y vuelta. Es decir, hubo caballeros que atemperaron sus actitudes porque había señoras al lado, o hubo señoras que se hicieron más masculinas que los que ya estaban en el estadio cuando llegaron hechas. Es cruel que sea una mujer, además, que ya no recrimina al árbitro, sino que además tú lo que tienes que estar fregando o cuidando a tus niños y no estar tú aquí en una cosa que es de hombre. Se está atribuyendo roles a mujeres y roles a hombres simplemente por el hecho de ser mujer o ser hombre. Y el deporte aquí está funcionando como un medio para la transmisión de esos valores. El deporte es un medio idóneo para la transmisión de valores, tanto positivos como negativos. El partido está a punto de terminar y la presión de algunos padres se agudiza. Este que está aquí, que lo que quiere es que yo triunfe, no que triunfe en mi equipo, sino que yo triunfe, que yo me haga un futbolista, que yo llegue a competiciones profesionales, me está diciendo que yo haga esto. Tu contemplación es fuera, en 2 minutos, Sin contemplaciones es que si yo salgo de puño, lo que le dé. Sin contemplaciones que si yo salgo con las piernas, hay balón y lo que coja. El fútbol base es con diferencia la actividad deportiva para niños y jóvenes que agrupa a más jugadores de entre 5 y 18 años. En Andalucía existen unos 7.000 equipos, desde benjamines a juveniles, y cada fin de semana se disputan en nuestra comunidad algo más de 3.000 partidos oficiales. Nosotros tenemos un catálogo en cada provincia de los equipos preocupantes. Es decir, te encuentras con equipos conflictivos cuando juegan de local y cuando van de visitante por la gente que van con ellos. Buenos días. La Federación Gaditana de Fútbol es la que peor resultado arroja de toda Andalucía. Durante la pasada temporada se produjeron 140 agresiones entre jugadores de categorías inferiores. Se decretó la clausura de 6 campos y otros 13 fueron apercibidos de cierre. Categorías pequeñas, los padres, pues bueno, pueden fomentar un poco esa violencia, bien, no digo física, pero sí verbal en cuanto a acusaciones, expresiones o forma de dirigirse al árbitro, ¿no? Inclusive son muchos los campos en que los padres son culpables de esas alteraciones, de que le puedan pegar a un árbitro o inclusive de que se puedan alterar otra serie de circunstancias. Juan Antonio Álvarez, delegado de árbitros en Cádiz, sabe por experiencia propia de lo que habla. Esto es un partido de niños de 10 y 11 años. Yo estaba allí como padre, porque mi hijo jugaba en el campo de al lado. Esto fue una auténtica vergüenza ver esto. En una serie de padres insultando al árbitro desde el minuto 1, insultando a los jugadores del equipo contrario, amenazando a todo el mundo. Fue una auténtica vergüenza. Esto lo grabo yo a posteriori de que este señor de la cazadora vaquera fuera a agredir a un abuelito del equipo contrario. Muchísima vergüenza.
Tú no sabes la ilusión que tiene mi hijo los sábados por ir a jugar su partido. Y cuando se subió a mi coche con su madre y se sintió protegido, él se vino abajo y lloró. Pues claro, no es normal que en esas competiciones se escuchen esas cosas. Este otro fenómeno también muy pernicioso. Estas personas van encontrando muchos enemigos en el transcurso del partido. El enemigo puede ser el árbitro o el futbolista del equipo contrario. O el entrenador que no ha descubierto el diamante que yo tengo aquí como futbolista. Las falsas expectativas pueden surgir demasiado pronto. Yo creo que echar balones adelante y quitárselo ahí atrás. Altos toques. Durante el descanso de este partido de benjamines, el padre de un jugador no oculta su irritación por la estrategia ultradefensiva del entrenador, porque su hijo, que solo tiene 5 años, posee, según dice su padre, una habilidad innata para el regate, el contraataque y el remate a puerta. Es decir, la frase esa de yo tengo un Maradona en casa y nadie se ha dado cuenta, nada más que yo. Muchas veces son padres que están frustrados porque no han conseguido llegar a ser lo que ellos querían ser y quieren que sus hijos sean lo que ellos no han podido llegar a ser. Pero yo voy a quitarme de comer para que mi niño se dedique al fútbol, porque además mi niño es el mejor futbolista que ha dado la generación de su edad, ¿no? ¡Cristiano Ronaldo! Los deportistas de élite son un referente inevitable. Sus victorias y la atención de los medios de comunicación les han convertido en héroes de los nuevos tiempos. Representan el triunfo asociado al esfuerzo y al trabajo en equipo. Son, por tanto, un buen espejo en el que mirarse si no fuera porque muchos padres asocian el éxito deportivo con la fama y el dinero. Sí. Yo estoy convencido, no lo van a confesar. Pero cuando vas viendo ya que ya llega el momento en que a lo mejor se puede hablar de euros, ves que los comportamientos son euritas. Es decir, que yo tengo a Maradona, pero no para la satisfacción de que tengo a Maradona, sino que Maradona produce ingresos. Actualmente, pues bueno, un niño infantil o un niño cadete, ya estemos hablando de que existan representantes a esos niveles, es decir, que ya mañana esté un señor diciendo yo quiero ser tu representante, está hablando con el padre, esté firmando un contrato correspondientemente vinculante en que yo voy a defender los intereses de tus hijos y que ya se están viendo en esas categorías, era impensable hace 5 o 6 años, ¿no? Sin embargo, se nos está olvidando que hay otra parte, que probablemente no vayan a llegar a ser como ellos. Es muy difícil. Dentro de una cantera, menos del 1% de los chavales llegan a ser profesionales de un deporte. Los partidos acaban, pero el pitido final no siempre pone fin a las actitudes agresivas. Este joven no lamenta haber sido sancionado. Y como estábamos todos allí, le dice yo quítale ya de aquí. Y me vio al niñez de que me ha visto. Lo que lamenta es que el árbitro le viera cometer la falta. Su padre se encargará de aconsejarle cómo agredir sin ser visto. Esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, es decir, esto es incitación a la violencia, ¿no? Primero le meto yo ahí, al delantero ahí, en la cara y vale. Es una pena. Es una pena. La educación tiene que partir de la casa. Estos niños que estamos hablando, que tienen 10 y 11 años, cuando sean cadetes o juveniles, pues serán auténticos delincuentes deportivos y eso es lo que tenemos que erradicar de una manera total de aquí, claro. No, yo creo que incluso peor que los toreros, porque los toreros saben que se enfrentan a un animal que le puede dar una cornada, pero aquí es que te enfrentas yo creo que a bastantes animales. ¡Corre un payaso! ¡Que viene de fuera juego, gilipollas! ¡Me voy a cagar tus muertos! No te ríes que te voy a pegar un cabezazo. ¡Me bailo! ¡Vamos! Aunque otros deportes no están exentos de este tipo de conductas, es el fútbol el que más aficionados y jugadores reúne, y ya lo han visto y oído, comportamientos que sonrojan y que deberían hacernos reflexionar. Aquí terminamos. Recuerde